Un susurro en el Vaticano. ¿Alguna vez has sentido que el silencio puede ser más elocuente que el ruido más ensordecedor? Imagina una mañana en el Vaticano. Las campanas no resuenan con estruendo. El aire es solemne, casi íntimo. No hay multitudes en la plaza de San Pedro, ni festejos desbordantes. Es la primera misa del Papa León XIV. En la Capilla Sixtina, lejos de la pompa, fue un encuentro que tocaría el alma de millones. Especialmente en un rincón del mundo llamado México, que anhelaba ser visto y escuchado. 1. La sencillez de un nuevo comienzo. El recién elegido pontífice apareció con una sencillez que desarmaba. Su casulla, blanca, sin bordados dorados ni escudos imponentes. Rechazó plataformas que lo destacaran. El altar, dispuesto de cara al pueblo versus populum como un abrazo. No una espalda, un mensaje silencioso pero poderoso. Cercanía, verdad, transparencia. Así quería León XIV iniciar su camino. Millones seguían la transmisión. En México, desde Monterrey hasta Chiapas, las parroquias se convirtieron en cines improvisados. Sacerdotes y familias, unidos en la madrugada, expectantes. Pero la sorpresa mayor no fue lo visible, sino lo que se sintió en lo no dicho. La Capilla Sixtina, sin adornos superfluos. El Papa, sin silla gestatoria, sin cantos de alabanza a su persona. Al comenzar, una genuflexión profunda ante el altar. Unos segundos de silencio, una oración muda, pero cargada de significado, el peso de una iglesia con fisuras. La esperanza de los fieles, el dolor de los olvidados, y su propia fragilidad. México contenía la respiración, con una esperanza teñida de cautela. Después de tantas decepciones, una pregunta flotaba en el aire: ¿será este el Papa que finalmente nos entienda? ¿Que sienta nuestro palpitar? 2. La liturgia habla por sí misma. La respuesta llegó, no en un discurso inaugural, sino en la propia liturgia. El Papa León XIV eligió el Evangelio del día. Sin adaptaciones. Hablaba de la humildad, de ser pequeños para comprender la lógica de Dios. Y al predicar, lo hizo de pie, sin papeles, con una voz pausada, suave, pero con la firmeza de la roca. Hermanos, dijo, con ese español aprendido en tierras latinoamericanas. Esta no es una misa para mí, no es una celebración de poder, es un acto de obediencia. Hoy, quien preside no es un líder global, es un servidor que tiembla ante la cruz que se le ha confiado. Palabras que revelaban una vulnerabilidad que conmovió. Confesó haber aceptado con lágrimas. Sentir vértigo. Encontrar consuelo solo en el crucificado. No estoy aquí por mis méritos. Continuó. Estoy aquí por misericordia. Esa frase resonó profundamente en los hogares mexicanos. No eran palabras huecas. Eran las de alguien que conocía el polvo del camino. La pobreza de los barrios. El sufrimiento de los oprimidos. Aunque su nombre de pila fuera Robert Prevost. Ese día, para muchos, nació el pastor que huele a rebaño. 3. Un rezo que cruzó el océano. La misa transcurría en un tono contemplativo. Pausas largas entre oraciones, invitando a la reflexión. Los cardenales, acostumbrados a liturgias más ágiles, se encontraron inmersos en una oración más profunda, más sentida, sin aplausos, sin saludos protocolarios, solo reverencia. Y entonces, el momento que tocó la fibra más sensible de México, la oración universal.
Inesperadamente, el Papa pidió que una parte se leyera en español. No fue un gesto político, fue una señal. Un abrazo directo al corazón de quienes rezaban desde los márgenes. Una religiosa peruana leyó, por los pueblos que sufren violencia, corrupción y pobreza, por los migrantes, los indígenas, los perseguidos por defender la vida. Que el Espíritu los fortalezca y los pastores no los abandonen. En cientos de parroquias mexicanas brotaron lágrimas, lágrimas viejas, lágrimas de espera, de sentirse por fin nombrados, reconocidos desde Roma. La misa concluyó sin pompa. El Papa se retiró, pero antes, un último gesto, de rodillas ante el altar. Un murmullo captado por los micrófonos: Señor, que no me acostumbre nunca a tu presencia. Una semilla de un pontificado distinto había sido plantada. México no vitoreó, México comprendió. Y la esperanza, por primera vez en mucho tiempo, no venía envuelta en promesas, sino en verdad. 4. Despertar conciencias. El amanecer del segundo día trajo consigo una claridad que, para algunos, pudo ser dolorosa, pero profundamente necesaria. El Papa no hablaría para agradar, sino para despertar. Su primera homilía pública fue un llamado a la conciencia. Hoy vivimos en un mundo. Comenzó con voz pausada pero incisiva, donde Jesús ha sido reducido a una imagen cómoda. Un superhéroe espiritual, un gurú simpático, una crítica no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque muchos bautizados viven como si Dios fuera una idea, no una presencia, como si la fe fuera una estética y no una conversión. Y lanzó una frase que se haría eco: una fe sin compromiso es una fe muerta. Para un México de fe viva pero a menudo abandonado, estas palabras fueron un aldabonazo. Denunció el ateísmo práctico, vivir como si Dios no importara. Aunque se le nombre la incoherencia de asistir a sacramentos sin dejar que el Evangelio incomode. ¿De qué sirve cantar alabanzas si no perdonamos? O rezar el rosario si no alzamos la voz ante la injusticia. Su tono era grave, no por severidad, sino por una profunda compasión, la de un pastor que conoce las heridas de su rebaño. 5. La verdad que libera y consuela. Tocó entonces un punto sensible: la espectacularización de la fe. La Iglesia no está para entretener, afirmó. Está para consolar, no está para agradar al algoritmo. Está para anunciar una verdad que a veces incomoda, pero que siempre salva. Recordó, citando a San Ignacio de Antioquía, que presidir en la caridad significa desaparecer para que brille Cristo. Su mensaje, aunque exigente, ardía con el fuego de la misericordia. Las redes sociales se llenaron de sus frases, pero esta vez eran frases que interpelaban. No podemos seguir vendiendo un cristianismo cómodo, desnatado, sin cruz y sin entrega. Eso no es el Evangelio, es marketing espiritual. Sacerdotes, jóvenes, incluso obispos, reconocieron la necesidad de ese golpe de realidad. Hacía años que no se escuchaba una voz papal tan honesta. Al final, ninguna estrategia, ninguna reforma, solo una súplica: pido al Señor que me permita ser un papa que no tenga miedo. Que diga la verdad, incluso cuando duela, porque si la Iglesia deja de decir la verdad, deja de ser Iglesia. Y en ese silencio, México entendió. Se trataba de volver a la raíz, de una fe que transforma. 6. Un corazón que abraza un continente. Y entonces,
El corazón del Papa se dirigió, sin nombrarlos al principio, pero con una claridad inconfundible, hacia América Latina, y muy especialmente, hacia México, con la voz ligeramente quebrada. Compartió desde el alma: hay pueblos que han sostenido su fe entre ruinas, que han rezado en medio del hambre, la violencia y la indiferencia, que pese al abandono, siguen de rodillas ante el Santísimo. Silencio respetuoso en la Sixtina, pero en los hogares latinoamericanos, un incendio de reconocimiento. Los fieles mexicanos sabían que hablaba de ellos, de las estampitas de santos en el camino a clínicas sin medicinas, de las oraciones por el hijo desaparecido, de la vela encendida cuando todo parece oscuro. Y sin embargo, añadió, son ellos quienes mejor han entendido el Evangelio, porque han amado sin garantías, han servido sin recompensa y han creído sin ver. Palabras que se sintieron como un abrazo. La Iglesia no puede guardar silencio cuando sus hijos sufren, afirmó, y sonó a promesa. Y la frase que quedaría grabada: no estamos aquí para mandar, sino para servir. Un corte con el clericalismo, un regreso a las fuentes. La cruz no como trono, sino como puerta al que sufre. Frente a la Catedral de México, velas, oraciones, cantos suaves. El pueblo sintió que alguien, en el Vaticano, los miraba y entendía, cuando en la oración universal, el Papa interrumpió el protocolo para decir, mirando al lector: a esos pueblos no los dejaremos solos. Fue suficiente. El pastor había llegado, hablando su mismo idioma. Las madres comenzaron a colgar imágenes de León XIV junto a la Virgen de Guadalupe. No era solo el jefe de una institución, era el eco de su esperanza. No prometió visitas, pero al reconocer el dolor sin maquillaje, reavivó la fe, habló como pastor, y en ese eco, México encontró consuelo. 7. Desde el balcón. Palabras de padre. Cayó la tarde sobre San Pedro. La primera aparición desde el balcón. Salió solo, sereno, el rostro cansado pero iluminado. Sin grandes gestos, levantó la mano en bendición. Silencio. Hoy comienzo esta misión con temor y temblor, confesó, pero también con una gratitud que no sé poner en palabras. Y entonces, el alma se desnudó. He sido moldeado por muchas tierras, pero hay una en especial que ha dejado cicatrices dulces en mi corazón: América Latina. La plaza vibró. Allí aprendí que el Evangelio no se enseña desde un púlpito, sino desde la mesa compartida, que el consuelo más puro nace en la cocina de una madre pobre. Bajó la mirada, y añadió: y entre todas esas tierras, México tiene un lugar especial. Millones de corazones se encendieron. Era el reconocimiento de una deuda espiritual. El pueblo mexicano ha amado a la Iglesia, incluso cuando la Iglesia lo ha olvidado. Ha rezado con lágrimas, ha defendido la vida con martirio. México no ha dejado de creer. En Tepito, en Netzahualcoyotl, en las montañas de Oaxaca y en los barrios de Monterrey. Esa palabra fue como un bálsamo: los hemos visto. Su voz se quebró al prepararse para la bendición. Dios ama a todos, pero tiene una ternura especial por los que han sufrido en silencio. Lágrimas en la plaza, en las casas. Alguien en Roma nombraba el sufrimiento cotidiano, invisible. Que el Señor los bendiga, los proteja, los consuele y los abrace. Que María, Madre de la Iglesia y Estrella de América, los acompañe siempre. Se retiró con humildad, la esperanza encarnada. Desde esa noche,
En incontables parroquias mexicanas, se reza por el Papa León XIV. No por costumbre, sino por gratitud. Alguien, por fin, hablaba la lengua del alma que sufre y sigue creyendo. Dibujos de niños llamándolo, el Papa del Pueblo. Su nombre traducido a lenguas originarias. Aún no se hablaba de viajes, pero la esperanza ya había emprendido uno. El regreso de la Iglesia a sus raíces. A su pueblo, porque León XIV no prometió cambios, los encarnó. No prometió venir, hizo sentir que nunca se había ido. Y en el México que tantas veces ha orado en soledad, esa fue la mayor bendición. Quizás hoy, al escuchar esta historia, algo resuena en tu propio corazón. Una invitación a la sencillez, a la verdad, a una fe que consuela y transforma. Que esa misma luz de autenticidad y esperanza nos acompañe en nuestro caminar.